Bienvenidos al Mesón de las Escrituras. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Contenta de poder saludarlos. Les habla Tania Gutiérrez y hoy día vamos a poder compartir lecciones de capítulo 24 de Mateo, Marcos capítulo 13, Lucas 21 y también la traducción de José Smith. Mateo en el capítulo 1 se relaciona con estos evangelios del Nuevo Testamento. El tema de hoy, la lectura, es acerca de la segunda venida de Jesucristo. El Hijo del Hombre vendrá. Jesucristo reveló las señales de la segunda venida y también instituyó a los fieles a esperar y prepararse para ese día. Cuando Jesucristo enseñaba en el templo en la ciudad de Jerusalén, sus discípulos comprendieron que Jesucristo regresaría nuevamente a la tierra, es decir, que habría de haber una segunda venida. Después de enseñar, Jesús dejó el templo, pero los discípulos le siguieron para poder desear saber más de cuándo sería esa segunda venida y cuándo sería destruido el templo. En José Smith Mateo capítulo 1, comparando con el capítulo 24 del Nuevo Testamento, en el versículo 4 menciona: Y Jesús se apartó de ellos y subió al monte de los olivos. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas que has dicho concerniente a la destrucción del templo y de los judíos? ¿Y cuál es la señal de tu venida? En Lucas capítulo 21, en el versículo 7, menciona: Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén a punto de suceder? Bien, vamos a leer Mateo capítulo 24, el versículo 4, comparando con los otros evangelios. Y respondió Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. He aquí hablo por el bien de mis escogidos, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares, y otra vez, por motivo de que abundará la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, mas el que no fuere vencido, éste será salvo. Y otra vez, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, o sea, la destrucción de los inicuos. Hermanos y hermanas, en estos versículos leídos realmente son acontecimientos de estos tiempos que está sucediendo. Vivimos la última dispensación de los tiempos, a puertas de la venida de Jesucristo. Aun cuando no sabemos cuándo será la venida exactamente, pero lo que sí sabemos que los acontecimientos y las señales que están descritos en el Evangelio del Nuevo Testamento se están dando cumplimiento, tales como las guerras, tales como el levantamiento de naciones contra naciones. El amor de muchas personas se enfriarán y realmente son acontecimientos que lo estamos viviendo. Menciona que por mucha iniquidad a veces el corazón de las personas se endurecerá, es decir, que el amor se enfriará. Y me llama mucho la atención como una de las señales que menciona también es que el evangelio de la restauración se predicará
por todo el mundo, por toda la faz de la tierra, y eso con el fin de dar testimonio de las verdades eternas del Evangelio de Jesucristo. Y cuando menciona de guerras de países o naciones, también podríamos como aplicarlo a nosotros. Hay muchas familias que lamentablemente a veces están desintegradas por causa precisamente del orgullo y de las iniquidades del mundo y se ven divididas, y eso no es bueno para los ojos de Dios, pero lamentablemente sucede en el mundo actual, en el que la agresión del enemigo contra la familia es tan común. Los padres deben hacer todo lo que sea posible por fortalecer y defender a sus familias. La plenitud del Evangelio se predicará por todo el mundo. Viene a mi mente una de las experiencias que tuve cuando trabajaba de supervisora en campos y viajaba por distintas ciudades y subíamos a las montañas más altas y en ese lugar encontrábamos una familia, encontrábamos un hogar, un padre, una madre y niños que vivían en esas montañas altas. Cuando veía y observaba a estas familias viviendo en las montañas más altas, en medio de esa naturaleza, donde su medio de transporte simplemente eran sus 2 pies prácticamente, venía a mi mente de que el Evangelio llegaría a ellos. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé, pero de que el Evangelio llegaría a ellos. Y estamos completamente seguros de que estos escritos de profecías dadas en el Evangelio del Nuevo Testamento se están dando cumplimiento, de que los escogidos llegarán a conocer la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Hermanos y hermanas, podamos meditar de cómo nosotros también hemos sido producto del Evangelio de Jesucristo y que ahora como miembros de la Iglesia tenemos esa misión y responsabilidad de prepararnos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Probablemente alguna de estas señales podrían atemorizarnos, pero como santos de los últimos días y como todos los hijos e hijas de toda esta tierra donde habitamos, hay señales de esperanza que precederá la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Capítulo 24 de Mateo, en el versículo 13, hay una promesa que es muy interesante, que nos permite poder desarrollar nuestra esperanza y nuestra preparación en esta segunda venida. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Podríamos complementar a este versículo leído con 2 de Nefi 31:20. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitaos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin. He aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Hermanos y hermanas, creo que esta escritura complementa a esta tema de la segunda venida y es lo que nos guarda esperanza. Nos guarda esperanza de que nosotros, como ya estamos encaminados en el Evangelio de Jesucristo, desarrollamos los principios, aprendemos los mandamientos y estamos en ese proceso de seguir adelante, de tener esa firmeza en Cristo, de sostenernos a esa barra de hierro y deleitarnos en su palabra, en la palabra y en el amor de Dios, y también en el amor a nuestro prójimo. Y esos son los procesos que nos permite
seguir adelante, de que podamos marchar adelante y de que podamos tener regocijo en la palabra de Cristo. Y si todas estas cosas acontecen en nuestra vida, la promesa está dada. Y si perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice, tendréis o tendremos la vida eterna. Qué hermoso pasaje de promesa para todos nosotros, en la cual nos está instando de que el perseverar es una actividad diaria, es un día a día, no hay descanso, no hay feriado. ¿Podrían haber dificultades en nuestra vida? Las va a haber, pero lo importante es perseverar en el camino en la cual cada uno de nosotros ya estamos encaminados. Marcos capítulo 13, en el versículo 22, nos hace una advertencia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. La Escritura menciona que habrá muchos en su nombre que predicarán el Evangelio, pero a la vez menciona que son falsos y que no tienen la verdad. En esta parte fue preciso y claro Jesucristo al poder explicar a los discípulos, ¿no?, que muchas personas también serían confundidos. Pero en este tiempo, hermanos y hermanas, ¿qué podemos hacer o cómo podemos evitar el engaño? Creo que la respuesta a esto sería en el versículo 37 de José Smith Mateo. Y el que atesore mi palabra no será engañado, porque el Hijo del Hombre vendrá y enviará a sus ángeles delante de sí con el fuerte son de trompeta, y juntará al resto de sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, retomando esta pregunta de cómo nosotros podemos prepararnos para no ser engañados. Cuando menciona el que atesore mi palabra, es decir, Jesucristo nos está haciendo la invitación de que nosotros podamos atesorar sus palabras. ¿Y dónde encontramos sus palabras? Es precisamente en las Escrituras, en la palabra de los profetas, porque ellos hablan Escritura. Y cuando nosotros estemos esforzándonos de leer las Escrituras diariamente en nuestra vida, realmente vamos a estar como aferrados al testimonio del verdadero evangelio de Jesucristo. Y cuando venga esas personas que quieren engañarnos y de repente desviarnos de nuestros principios y desviar de repente nuestro testimonio, podremos agarrar nuestra palabra, que es la palabra de Dios, aferrarnos a ellos. En estos tiempos, nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado abundancia de bendiciones, abundancia de herramientas como para sostenernos y estar preparados y evitar el engaño. En principio, las Escrituras, tenemos 4 Escrituras maravillosos. La Biblia, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos el Libro de Mormón, que es la palabra de Dios, el otro testamento de Jesucristo, doctrinas y convenios, revelaciones que el Señor diera al profeta José Smith en esta época de la restauración, y la perla del gran precio. Todas estas escrituras la debemos atesorarlas en nuestro corazón, en nuestra mente, y poder decir que estas son verdades de Cristo, porque hablan de Cristo. Nos regocijamos en Jesucristo y todas estas escrituras predican de Cristo. Hay una escritura, segunda de Nefi 25, y en el versículo 26, y hablamos de Cristo, nos regocijamos de Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir.
para la remisión de sus pecados. Hermanos y hermanas, realmente es una promesa y una invitación maravillosa que nos hace Jesucristo en este tiempo a través de esta escritura, que en nuestra mente podamos atesorar la palabra de Cristo. Y cuando las escrituras hablan las verdades eternas, también serán verdades para nosotros, porque nos estamos edificando con los principios verdaderos y eternos. Y eso será lo que nos ayude a resistir y a poder defender nuestros derechos en cuanto a los principios del Evangelio de Jesucristo y sobre todo nuestro testimonio. Nos animamos, hermanos y hermanas, de que tomemos como ese amor especial por las Escrituras, que cada día podamos esforzarnos por leer nuestras Escrituras, aun cuando fuera unos cuantos versículos, pero estaremos como preparándonos para fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra alma y defender nuestros principios eternos. Me agrada mucho cuando habla de esas señales de recogimiento, de que el Evangelio de Jesucristo restaurado será predicado por todas partes sobre la faz de la tierra, pero que a la vez sus escogidos serán congregados nuevamente, de que esos hijos esparcidos que habían hecho convenio volverán y se regocijarán juntamente y participarán de estas ordenanzas verdaderas de la restauración. Mateo capítulo 24 en el versículo 42 dice: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el versículo 45, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien puso su Señor sobre su casa para que les diese alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al que cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En realidad, hermanos y hermanas, no sabemos cuándo será la venida, pero de que esto acontecerá. Mientras tanto, nos hace la invitación de que podamos seguir preparándonos, de que nos esforcemos por mantenernos firmes y fieles, de que podamos esforzarnos por atesorar la palabra. Y para terminar esta parte de los principios referente de cómo podemos estar preparados y guardar esperanza, hay una cita del presidente Ersatz Benson que dice: después de hacer cuanto podamos, significa llevar una vida casta, limpia y pura, ser escrupulosamente honrados en todos nuestros asuntos y tratar a los demás de la manera en que nos gustaría que nos tratan a nosotros mismos. Únicamente nuestro Padre Celestial sabe cuándo acontecerá esta segunda venida, pero nosotros en este tiempo debemos estar atentos a las señales y obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo. Entonces, eso nos permitirá estar preparados para la segunda venida del Salvador.